escuchamos. doctor José Agustín Espectacular, Fernández. espectacular. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. Buen día, un placer estar en contacto con ustedes. ¿Qué tal, Carlos? Bien, 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 doctor. Acá justo estábamos hablando de este tema de la nulidad de la absolución de Fernández Littman. Y Sí, estuvimos hablando con Victoria, con la doctora Victoria Acuña y ahora con Marcos. Y le estaba diciendo a sí, Marcos que leí yo a grandes rasgos sí, y lo que más recaté, porque yo no soy muy entendido en la parte jurídica, lo de Viviana con respecto. Y me dijo Marcos, el voto del doctor José Agustín es muy interesante, es muy importante, porque él luego dice, ¿cómo era Marcos? Acá te voy a explicar un ¿Qué chiquitito es para que eso? uno... Que lo que pasa es que en los juicios orales, por la inmediatez, Carlos, no pueden suspenderse más de 10 días. Ujú. Y en este caso pasó eso. Y el doctor José Agustín remarca eso en su sentencia, ¿verdad? Mm. Creo que fue así, doctor, ¿verdad? así mismo es. Resulta que hay principios que deben respetarse en un proceso penal. Y uno de esos principios establecidos en el artículo 1 es el de la concentración, ¿verdad? La continuidad que tiene que tener el juicio oral. ¿Y por qué? Porque nosotros como personas humanas tenemos una capacidad de atención limitada, ¿verdad? Y Mm. más todavía en este caso en donde se planteaban pericias, había cuestiones eminentemente complejas y técnicas. Entonces, estoy hablando de este caso particular y también de En alguna general. manera Sí, generalizando, ¿verdad? perfecto. Es por eso es que se exigen máximo 10 días para que el juicio pueda reanudarse. Y en este caso, eso se interrumpió y se interrumpió más de en dos ocasiones, más de ese tiempo. Entonces, definitivamente, por más de que uno pueda anotar, grabar, evidentemente, ¿verdad? Pero en fin, uno va aprendiendo las cosas, por ese principio de inmediación, los jueces del Tribunal de Juicio Oral son los quienes tienen esa posibilidad. Nosotros, los de la Cámara, no tenemos, y está limitada nuestra competencia a la corrección jurídica del fallo. Y esa corrección jurídica empieza necesariamente observando si se tuvieron en cuenta algunos principios básicos, el de la defensa, el debido proceso, y bueno, y eso a mí, desde mi perspectiva, yo considero eso fundamental, y más todavía en este proceso, ¿verdad? En este que bueno, que ciertamente concitó en su momento mucha atención, que es como cualquier otro, ¿verdad? Mm. Y bueno, tampoco es la primera vez que yo asumo esta posición. Esta posición es una posición legal establecida en la ley y que también de alguna manera la Corte ya lo acogió así, interpretando cuál es el contenido y el alcance de la norma que lo regula. Sí. Definitivamente la atención dispersa que tiene el ser humano es tremendo. O sea, hay incluso Sí, gente que estando inmediatamente en posición de atender a una persona está atendiendo a otra cosa, ¿verdad? Y eso creo que es lo que llevó a establecer este principio de continuidad, concentración e inmediatez por sobre todas las cosas. A mí me así mismo, pareció, no sé, demasiado importante resaltar en un fallo este tipo de cuestiones, doctor. sí, Pero, así mismo, de verdad. es algo elemental, ¿no? Eso, doctor. O sea, Claro, Sí, pero lo que pasa es que lo elemental nunca No, 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 es pero lo objetivo y lo lógico de la pero, sentencia, ¿verdad? pero pasemos al otro lado del punto de vista periodístico. Lastimosamente, eso sí, yo no me percaté, si no le iba a preguntar. Eso ya, pues ya me hace suponer a mí, ya por la defensa, donde percatamos ahí de que el juicio se suspendió más de 10 días. Entonces yo ya presumo, la defensa, desde el punto de vista periodístico, yo digo, la defensa pero estaba de acuerdo con el tribunal o le gustaba lo del tribunal, porque en el 90% de los casos ni enseguida eso es lo que presenta la defensa para desarticular el tribunal y para que se vuelva a hacer un nuevo juicio y chicanear sí. y chutar para adelante. Y en este caso la defensa ignoró eso y también la fiscalía no se percató, digo. No. Y por eso decía que nosotros tenemos como elemento de valoración siempre el acta y la sentencia. Y de Mm. esas actas y de esas sentencias, eh, eso
colige pero abiertamente. Y otro detalle que yo también remarco, increíblemente en todas las actas, porque el juicio tuvo o sea, que se llevó a cabo por varios días, ¿verdad? Pero estos son defectos que en muchos casos se vienen repitiendo, ¿verdad? No son sustanciales, y decía yo, increíblemente, en todas las iniciaciones decía año 2019. Eso denota una desprolijidad importante, ¿verdad? Que empieza primero por el actuario y que al final les traslada a los juzgadores. Imagínense, impresionante era. O sea que en todo el juicio oral decía, hoy en la ciudad de Asunción, a tanto día del año 2019, nunca decía, y el juicio se llevó a cabo en el año 2020, ¿verdad? Reitero, es un defecto del acta que no es un defecto que anula, pero yo lo anoté también como un detalle, ¿verdad? Tan distraídos, en fin, tanto dejamos las cosas en manos de, en este caso, bueno, el actuario es el que va transcribiendo el acta, pero remarcando nomás aspectos así de pronto tan evidentes, ¿verdad? Que no sé, pero en definitiva, ¿verdad? Los tribunales de apelación ciertamente tenemos esa facultad limitada, pero esa facultad lo utilizamos con lupa, leyendo las actas y leyendo las sentencias, y a partir de allí nosotros podemos ir estableciendo las nulidades que pudieran existir, o eventualmente vemos si hubo un error jurídico. Y en este caso en particular coincidimos, tanto el doctor de Llovera, quien fue propinante, él decía que había que cuando se hizo la valoración de las pruebas, él decía que al final no se siguió las reglas de la sana crítica, y diciendo que eso adolece de los vicios establecidos en el artículo 403, inciso 4, ¿verdad? Definitivamente, al existir esa valoración fragmentaria de las pruebas, ¿verdad? Y la doctora Viviana Benítez, en su momento, ella hizo hincapié en lo mismo que decía el doctor Delio Vera, y hablaba también de esa falta de valoración armónica, ¿verdad? Y en fin, definitivamente eso es lo que conllevó a esta nulidad en líneas generales. Doctor, ¿la sana crítica está regulada o definida? No, la sana crítica, y justamente en este fallo de alguna manera vamos marcando eso, ¿verdad? Porque de alguna forma las resoluciones tienen que tener también alguna didáctica, ¿verdad? Y la sana crítica, como bien lo digo yo, ¿verdad? Reconoce un límite que es el respeto a las normas que gobiernan que gobiernan la corrección del pensamiento, ¿verdad? O sea que la conclusión que uno pueda sacar tiene que ser el fruto de un raciocinio, ¿verdad? En donde yo pongo todas las pruebas, y yo a todas las pruebas tengo que ir dándole un valor, ¿verdad? Positivo, negativo, pero por ejemplo no puedo ignorar algunas sencillamente porque se me antoja, porque es un capricho mío. Y ese es un error casi habitual, permanente, porque yo no puedo decir, bueno, porque esta prueba me es concluyente, pero tengo que decir, bueno, pero las otras pruebas las desecho por esto y por esto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso es lo que se va haciendo. Es un método de valoración de prueba, ¿verdad? Pero uno tiene la libertad, pero esa libertad está también condicionada por las reglas de la lógica, las reglas de la psicología, las reglas del pensamiento, ¿verdad? Las reglas del sentido común. Y reitero, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo hacemos ese estudio? Bueno, nosotros para eso tenemos el acta y la sentencia. Si de pronto vemos que en la sentencia un testigo dijo una cosa y el tribunal le hace decir otra cosa o lo valora en un sentido, entonces hay un error jurídico evidente allí, por dar un simple ejemplo. Claro. Pero eso de no fundar, ¿por qué desechan otras pruebas? Mira que es frecuente la nulidad por ese tema, doctor.
Así mismo, ¿por qué? Porque el juez está obligado y por eso es que, bueno, cuando se eleva a juicio oral, ahí se hace un recuento de cuáles son las pruebas que serán consideradas. Con eso se eleva a juicio oral, y en el juicio oral detalladamente se van produciendo esas pruebas, ¿verdad? Y bueno, esas pruebas tienen que ser objeto de una valoración positiva o negativa. Este me sirve, esto no me sirve por esto, por esto y por esto. Y esto me convence. Y bueno, y ahí es donde tiene un papel central e importante el principio de inmediación. Porque solamente los jueces lo del tribunal de juicio oral son los que se percatan como un testigo, sus gestos, si está diciendo la verdad, si tiene coherencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa posibilidad y nos limitamos al frío papel, ¿verdad? Al frío papel que de pronto, pero ese frío papel es un elemento que nosotros podemos utilizar y lo utilizamos, eso está previsto en la ley. Claro, ahora, para entender bien, doctor, para que la gente que nos está escuchando y viendo también entienda bien, o sea, si yo juez voy a darle más valor a la declaración de Marcos que a la declaración de José Agustín Fernández, tengo que decir, uno, por qué me convence la declaración de Marcos y por qué no me convence la declaración de José Agustín Fernández. No solamente porque me apoya mi postura la de Marcos, solamente analizo la de Marcos e ignoro la de José Agustín Fernández. Eso no puede ser, es nulo entonces la sentencia así. Así mismo. Y bueno, esa es algo lógico, es algo racional, así de simple. Sí. Y el derecho, pues en el fondo es así, el derecho es raciocinio, lógica, es nada más que ir aplicando las reglas del sentido común. Claro, por eso yo ponía... Un testigo, por ejemplo, dice que es culpable y el otro inocente. El que dice que es inocente está comprendido en la general de la ley. Eso se desecha por la sana crítica. No, y yo rescataba por eso del voto de Viviana esa parte que leí de los testigos, porque me resultó más fácil. O sea, como dice ella, o sea, si el testigo dijo, yo depositaba dinero en la cuenta de Fernández Lidman para que él le pague a los jugadores, y ni siquiera hay constancia de que en realidad Fernández Lidman era tesorero del Club Cerro Corá, y tampoco había las facturas, digamos, que confirmen, o los recibos de pago. Entonces, lógico, yo no le puedo dar demasiada credibilidad a ese testimonio como lo hizo el tribunal. Yo tengo una consulta al doctor desde el punto de vista didáctico, ¿verdad? Sí. Doctor, todo lo que el testigo que va a favor del procesado, eso pues tiene que él demostrar la veracidad, o la fiscalía tiene que demostrar que no es así como está diciendo el testigo. Bueno, siempre la culpabilidad es la que tiene que ser demostrada, ¿verdad? Sí. Los testigos vienen y relatan, cuentan, dicen al juzgado lo que ellos conocen porque pudieron percibir a través de sus sentidos, ¿verdad? El testigo no es de nadie, el testigo eventualmente es una persona que viene a contar lo que vio o lo que sabe, ¿verdad? Sí. Y ciertamente puede ser ofrecida por las partes, pero a la verdad ellos están allí bajo juramento y promesa de decir, ¿verdad? Tienen que contar la verdad. Y lo que dice ellos se valora positivo o negativamente, pero hay que decir, y no sencillamente decir, este testigo tal cosa, declarado fulano de tal. No, hay que ir sopesando, hay que ir ponderando, hay que hacer ese análisis y pasar por la criba de la sana crítica. Correctísimo. Doctor, muchísimas gracias por este contacto que además, como dice Marcos, fue didáctico. Fue un gusto hablar contigo, doctor, como siempre. Listo, Carlos, listo, Marcos, realmente siempre escucho hablar del programa de ustedes, ¿verdad? Con mucho interés, porque los programas como el de ustedes son los que de alguna manera educan un poco también a la ciudadanía, porque de pronto hay una percepción tan negativa de la justicia y nosotros también muchas veces colaboramos a que la gente no nos entienda, y por eso